Buenos días con el sazón del día. Transmitiendo desde Promo Estéreo Radio, donde la estrella eres tú. Deli Gourmet Solutions. Maru Rosas, les doy la más cordial bienvenida al programa del día de hoy, donde hablaremos de los deleites que existen en el mundo de la gastronomía. Comenzamos. Hola, buenos días. Muchísimas gracias por acompañarme en mi primer programa. ¡Qué emoción! Y bueno, pues comenzamos con el mes de la patria, que es septiembre. Y bueno, pues da mucho de qué hablar en este mes de los platillos tan deliciosos que vamos a tener en nuestras mesas próximamente. Sobre todo, pues el día más representativo, que es el Día de la Independencia, en donde nos podemos deleitar con varios platillos, pero el estelar es el chile en nogada. ¿Y qué nos dice de historia el chile en nogada? Pues vamos a hablar desde la conquista de México. ¿Cómo fue que llegaron estos ingredientes a nuestro país, de por sí de los que ya teníamos? Si bien en México existían ya algunos ingredientes, pero con la conquista que tuvimos, pues se incrementó muchísimo más esta variedad de productos. Y de ahí es donde empieza a haber una fusión entre Europa y México, con tantos ingredientes de los que ya teníamos, más los que se integraron a nuestro país. Hablemos un poquito de la historia de Europa. ¿Cómo fue que también ellos empezaron a conocer sus ingredientes en ese continente? No que precisamente Europa sea un país que siembra, sino es un país que estratégicamente recolecta muchos ingredientes de otros países. Y es así como en Europa pues ya tenían muchas especias, canela, pimienta, estas especias que vienen de Asia, de la India, de África. Y entonces ellos ya traían varios ingredientes de esos países, y al llegar aquí a México, pues empezaron a ver que se producían muy bien. Bueno, los sembraban y se empezaban a dar pues muy bien. Y de los ingredientes que ya existían en México, empezaron a ver pues qué era lo que teníamos. En nuestro país se abunda muchísimo la fruta, que es deliciosa, y específicamente en la región de Puebla, donde está muy cerca del volcán, pues es una tierra muy fértil, justamente por estos minerales que de por sí el volcán suelta. Pues en estas tierras se vuelve un paraíso para la siembra. Y ahí cuando llegan sobre todo los frailes, que ya traen una cultura gastronómica muy importante de Europa, entonces llegan aquí a México, específicamente en esa región de Puebla, y empiezan a ver ese suelo tan fértil y empiezan a ver qué es lo que se produce dentro de lo que teníamos más lo que ellos traían. Y de pronto ellos estaban acostumbrados al pimiento morrón, que venía de África. Y de pronto ellos ven algo parecido que se llama chilaca. Y ellos con el sabor que ya traían del camino, creen que esta chilaca pues tiene el sabor dulce del pimiento. Pero ¿qué creen? Que al momento de probarlo, pues imagínense lo que sucedió en su paladar, que casi les explota todo su bello paladar. Entonces, ellos pues dijeron, ay, esto está completamente incomestible, ¿y cómo lo podemos hacer? No hay manera de comerlo, es de verdad insoportable. ¿Cómo es que los que están aquí lo comen? Entonces empezaron a analizar, uno, cómo era que los mexicanos comían ese chile sin pena, y cómo es que ellos pues no lo podían soportar en paladar. Y ahí empezó también este tema de la investigación gastronómica, uno de los importantes orígenes
Desde entonces, esta química de los alimentos y este análisis de cómo empezar a hacer algunos injertos, los primeros injertos que estamos hablando, para llegar a obtener productos tan interesantes que logren un equilibrio en paladar. Y así fue como los frailes, al analizar cómo es que en nuestro país se podía comer tal picor, y dentro de ello, bueno, pues empezaron a analizar qué beneficios tenía. Bueno, pero esa es otra historia. Eso los vamos a dejar para la segunda parte de esta historia de los chiles en nogada. ¿Qué beneficios tiene el picante en general, moderadamente, en nuestra salud? Pero bueno, ya será, como les comento, otro tema de conversación. Sin embargo, al hacer este análisis, ellos también ya traían un estudio muy interesante del pimiento morrón, del verde. Y lo que hicieron fue, como iban y venían productos, traían de Europa, pero de aquí también se iban a Europa para ser analizados, pues en una de esas se llevaron la chilaca. Y allá en Europa empezaron a hacer algunos análisis justamente de qué se podía hacer en combinación, porque ellos ya traían el sabor del pimiento morrón, que era dulce y que también tiene sus beneficios, que también es otro tema de conversación, que los tendré pendientes, de los beneficios que da el pimiento morrón. Y ella en su laboratorio gastronómico, me voy a detener tantito a platicar por qué los frailes tienen, y por qué las monjas también tienen esta cultura de por qué se enfocan tanto en el análisis gastronómico. Porque finalmente en aquellos ayeres las culturas, pues una de sus principales objetivos era atender a sus capataces y atender a la realeza y atender a las personas con alto poder. Entonces ellos empezaron a crear su conocimiento gastronómico para hacer este tipo de deleites con esta realeza. Igual aquí en México. Las monjas, al estar enclaustradas, pues tenían este tiempo y esta meticulosidad para analizar cada uno de los ingredientes y cómo al combinarlos se lograban platillos extraordinarios. Ese es el paréntesis que les quiero comentar del por qué es tan importante esta cultura de donde nace este análisis gastronómico. Bien, entonces, una vez que se llevaron la chilaca a Europa y allá los frailes empezaron a hacer su análisis gastronómico, pues, ¿qué creen? Adivinen, que hacen un injerto entre la chilaca y el pimiento morrón. Y de ahí nace el que nosotros en este momento conocemos como chile poblano. Sin embargo, el nombre en aquellos ayeres se llamaba tornachile. Justamente por esto que les estoy comentando, de que la chilaca fue llevada a Europa para hacer este análisis, hacen el injerto, encuentran un equilibrio en sabor entre no tan picoso, no tan dulce, sino es un sabor ya agradable al paladar. Una vez que encuentran ese equilibrio para los europeos, lo traen a México y entonces aquí empiezan a ver los frailes que ya tiene un sabor mucho más equilibrado. Si ustedes notan, el sabor del chile poblano o tornachile, como se le conoció primero, es un sabor realmente agradable. No es un sabor que te moleste cuando lo cocinas, incluso cuando lo masticas. Es un sabor bastante equilibrado. Y eso fue gracias a este análisis que hicieron los frailes en esta investigación. Y de ahí, bueno, pues ya posteriormente les iré platicando qué más ingredientes de los que tenemos en nuestra gastronomía pues tienen ese tipo de origen en fusión. Ahora ya lo conocemos como fusión, pero bueno, pues así era mucho el que iban y venían ingredientes para ser analizados y después regresarlos en condiciones que ya fuera agradable al paladar tanto el local como el que estaba haciendo la conquista. Y bien, así es como nace el chile poblano, tornachile. Y también empezaron a ver que en esta región
de cercano al volcán, pues ese tornachile le daba un crecimiento espectacular y le daba un sabor también delicioso. De hecho, mucho más rico que el que ellos lograron hacer en Europa. Por eso es que en Europa, pues este chile no existe, porque el suelo que está específicamente en esa región es muy, pues muy característico para que dé este sabor. Y bueno, pues ya tenían el tornachile. Y en Europa también recordemos que el pimiento morrón se rellena. Entonces, cuando ellos ven la chilaca y lo quieren rellenar, pues ahí es donde les cuento que no, imposible de comer. Ahora, ya una vez regresado pues ya llegado el tornachile que les comento, ahora sí dicen, vamos a rellenarlo. En Europa el pimiento se rellena de lo que tengan a la mano, carne, más verdura, especias. En Europa casi no existía la fruta como la tenemos acá, entonces como era la cultura de rellenar el chile el pimiento, pues entonces llegan aquí y ahora de qué lo vamos a rellenar. Entonces empiezan a ver todo el mundo de ingredientes que ya tan ricos se estaban dando en la región y empezaron a hacer esta mezcla de carne, porque también recordemos que la carne fue un producto que vino de Europa. Aquí en México no teníamos res, no teníamos cerdo, simplemente teníamos mucho pescado. Y teníamos, no sé, por ejemplo, el jabalí también existía aquí. O sea, era otro tipo de carne. Bueno, entonces en esta fusión que les comento, de Europa viene la carne de la res, la carne del cerdo, y ya con esto empezaron a ver cómo lo podían preparar. Y empezaron a hacer las mezclas entre tenemos carne y qué hacemos ahora con tanta carne. Y también qué hacemos con tanta fruta, pero que también qué hacemos con tantas especias. Y empezaron a hacer esta mezcla y ponle tantito de carne de res, porque también tantito de carne de puerco, pero también tenemos el durazno que se da abasto aquí. ¿Qué vamos a hacer con tanto durazno? Y las manzanas, ¿qué les digo? Esta manzana roja como rayadita, que se le conoce como la manzana panochera. Pues también es deliciosa, tiene un sabor muy, muy equilibrado. De verdad, todos los ingredientes que se encuentran ahorita que está la temporada más fuerte, todos estos ingredientes que se dan específicamente en esa región, tienen un sabor verdaderamente equilibrado, tanto la fruta como las especias, justamente como les vuelvo a comentar, por la región en donde se siembran. Entonces estos sabores tan equilibrados encontraron el sabor del durazno, que no es ácido, es muy dulce. En la manzana que les comento, que tampoco es así como que tan ácida, tan desabrida o tan pastosa. Esa manzana es cuando la muerdes y ¡ay, qué rico el jugo! Y también recuerden que las nueces también son bien, bien características para hacer la nogada, y estas nueces también se dan abasto en esa región. Entonces, bueno, empezaron a ver cada uno de estos ingredientes: el plátano macho, la granada. Entonces empezaron a hacer esta mezcla y encontraron el relleno, que ahora lo conocemos como pues el relleno famoso para el chile en nogada. Encontraron esos balances porque al mezclar la carne con las especias, con la fruta y el tornachile, ya lo hacía un sabor bastante agradable al paladar. De ahí, pues también derivado de la res, pues que nos da el queso, algunas grasas como la leche, la crema. Y bueno, pues también empezaron a hacer estas mezclas. También recordemos que llegaron las cabras y de ahí se dio el queso de cabra. En realidad la nogada, típicamente por esto que les comento de los ingredientes que llegaron allá a Puebla, pues la cabra también era un animal bastante importante y daba un queso bastante
con bastante consistencia, y el queso de cabra hace también que la acidez que genera equilibre todos estos sabores que les estoy comentando. Y de ahí pues dijeron, mezclando la crema que nos da las vacas con el queso de cabra, pero que también tenemos esta nuez de Castilla, que si ustedes al licuarla se hace cremosa, pues ¿qué creen? Que hacen la crema tan espesa que así nació la nogada con esta mezcla. Y de ahí empezaron a ver que poniéndole, pues ahora sí que más sazón, pues ya encontraron en el relleno, poniéndole canela, un toquecito de cebolla, el ajo, la pimienta, que también viene de Europa, fusionada, como les comento, de Asia. Y bueno, finalmente el chile en nogada, pues es una mezcla de varios países de todo el mundo. Y ahora sí viene aquí el cómo empezaron a presentarse estos platillos a todas estas celebridades, dependiendo de la época en que se encontraban. Entonces recordemos que la conquista, bueno, llegó con los frailes, ya les platiqué un poquito de la historia de este camino de los ingredientes de los chiles en nogada. Y ahora vamos a platicar un poquito de la historia, en qué momento viene la pregunta de si es capeado o sin capear. Y aquí les voy a platicar de dónde viene este origen. Cuando viene la conquista, estamos hablando también en Europa, que estaba la época del barroco. El barroco, recordemos que es una época en la historia en donde todo era realmente extravagante, era muy colorido, era muy saturado. Hablemos de la arquitectura, hablemos de la música, y ahorita vamos a adentrarnos con la comida. También la comida tiene una historia del barroco. En esta época, comentándoles lo que veníamos arrastrando de Europa, este tema del barroco, pues también aquí en México dijeron, ¿cómo podemos hacer este platillo barroco? Y así fue como nació el colorido y la saturación de tantos sabores en un solo platillo, que también en esos momentos de la época nació el mole, pero también esa es otra historia de hablar de los moles. Pero también el mole es un platillo barroco, y este toque barroco se lo da en Puebla. No me voy a desviar, nada más es tema de otro tema para hablar de toda la variedad de moles, pero solo un pequeño paréntesis. ¿Qué le da el barroco al mole? Aparte de todos los ingredientes, la mezcla también de tantos sabores, ese ajonjolí que le da el tono dorado, también ese es el símbolo que representa el barroco. Entonces, como el barroco, una de las características es ese dorado brillante, que todo mundo, pues incluso en la vestimenta, como les comento, en la música, en los alimentos, pues empiezan a analizar a este chile específicamente cómo le pueden dar ese toque barroco, independientemente de todo lo robusto de todos los ingredientes que estamos hablando y de este platillo tan característico. Pues, ¿qué creen? Que ese dorado se lo da el huevo, y ahí es donde empezaron a ver cómo podemos hacer este platillo aún más barroco. Y lo empezaron a capear, porque también en Europa se capean algunos productos, y ven que ese tono dorado lo da característicamente. Entonces empezaron a capear el tornachile con el relleno, y nos da justamente ese tono dorado tan característico del barroco. Y de ahí dijeron, bueno, pues ahora cómo lo terminamos de decorar, y ya le ponen la salsa de la nogada y lo terminan de decorar con la granada. Sin embargo, ahora viene otra historia que pues hablamos de Agustín de Iturbide. Cuando llega también a esa zona de Puebla, ya traían esta cultura de ofrecer alimentos barrocos a estas celebridades,
Y este platillo era tan bien logrado porque ya tenía un recorrido de análisis gastronómico, de análisis de equilibrio de sabores, de un deleite al paladar. Recordemos que siempre que tengamos algo agradable al paladar, pues vamos a tener contentos a nuestros invitados y siempre nos va a hacer quedar muy bien en cualquier evento. Entonces, pues este era ya un platillo tan elaborado, tan trabajado, tan equilibrado, que fue el platillo estelar que ofrecieron en esta cena. Y aquí, bueno, pues ya hablamos un poquito, ya no tanto de los frailes, sino que pues heredaron literal de esta fusión y de estos análisis a las monjas de los conventos. Entonces, bueno, siempre, como les comentaba, tanto los frailes como los conventos de monjas siempre les pedían los mejores platillos que tuvieran dentro de sus catálogos de platillos, y ellas fueron las que ofrecieron este platillo a Iturbide. Sí, también hay una historia en donde hablan del toque de los colores de la bandera, y sí, efectivamente, como los comentaba, ya de por sí el barroco le daba el tono dorado, y ahora pues que nos representaba esta cena, pues el color de nuestra bandera, que es verde, blanco y rojo. Y así fue como también ya traíamos la nogada blanca, ya traíamos la granada roja y un toquecito de perejil para que le diera el verde. Y fue así como pues ya tenemos los 3 colores representativos de nuestra bandera, el verde, blanco y rojo, en ese platillo. Aquí ya estamos un poco olvidando el barroco, y es por eso que en algunos todavía lugares se pone por separada la salsa. Sin embargo, como en esta época de la pues ya de la independencia, estamos hablando de estas liberaciones de simbolismos que nos conquistaron y que nos impusieron. Entonces empezaron a cubrir este barroco con la salsa. Y ya ese tono dorado que caracterizaba esos platillos, al ser cubierto con la salsa, pues ya se veía más disfrazado. Y de pronto empezaron a decir, bueno, y si de plano ya nos deshacemos de este tono dorado del barroco, pues entonces ahora le vamos a quitar lo capeado. Y ahí es donde nace el chile sin capear. Y aquí es donde nace la duda de cuál es el original, capeado o sin capear. Y de ahí pues yo ya se los dejo a su consideración, en qué época del año estamos hablando, en qué época de la vida también estamos hablando, y en qué paladar también lo vas a deleitar. Ambos realmente son exquisitos, y aquí ya se queda la tradición de nuestras mamás, de nuestras abuelitas, las bisabuelitas, y hacia atrás nos vamos, ¿no? La costumbre que tenían de si era capeado o sin capear. Como les comento, ambos tienen sus características porque es un platillo que de verdad de los más trabajados en nuestra historia de México, que se logra un equilibrio de todos los sabores que se puedan imaginar en paladar. Recordemos que los sabores que tenemos nosotros en nuestro paladar son el dulce, el amargo, el ácido, el salado y el astringente. Estos 5 sabores lo lograron perfectamente equilibrar estos frailes y las monjas también, sobre todo los frailes, que fueron los primeros que llegaron aquí en nuestro país a hacer estos experimentos. Bueno, no son experimentos, hacer estos análisis gastronómicos y encontrar justo estos equilibrios. De verdad, se enfocaban tanto en este tipo de estudios que muchos de los platillos fueron logrados en este equilibrio de sabores en paladar. Si nos detenemos a probar un chile en nogada realmente equilibrado en esos sabores, en su paladar van a sentir siempre ese equilibrio de los 5 sabores que les comento, porque no les va a subir ni lo salado, ni lo ácido, ni lo dulce, sino todos estos sabores se van a mantener completamente equilibrados, tan equilibrado que ese sabor tan exquisito de cuando cocinas un chile en nogada
realmente en esa neutralidad, pues es un platillo que solo es una vez al año. Bueno, ahora ya los tenemos un poquito a lo largo del año, pero específicamente en mes de septiembre, desde finales de agosto y todo septiembre, estos ingredientes realmente le dan esa neutralidad al platillo que, como les comento, en paladar pues se vuelve exquisito. Y ya este tema, como les comentaba, de si es capeado o sin capear, pues definitivamente es al gusto. Y el original, pues es el que la abuelita lo hacía, ¿no? Y el que finalmente tú decidiste tener en tu plato, ese va a ser realmente el chile original que vas a tener en boca. Y de ahí ya también nos podemos ir a hablar de cómo lo podemos maridar ahora en nuestras cenas, pero bueno, ya ahorita ya vamos a hablar un poco de la época actual, en donde, bueno, ni tan actual, porque otra vez me voy a pasar a la época de los frailes, esta historia del vino tan importante. ¿De dónde nace el vino? El vino en Europa nace porque recordemos también en aquellos ayeres que el agua estaba contaminada. Entonces era muy peligroso tomar agua porque si la tomabas contaminada, pues morías, así, literalmente. Entonces, el agua en Europa, al ser... Ay, perdón. Ya regresé para ponerle diversión aquí al tema. Esto sucede en vivo, eso lo hace interesante porque para que vean que no es nada improvisado. Pero todo tiene solución. Bueno, ya estoy aquí. Bien, recordemos en Europa este tema del agua que les comentaba, en donde era muy peligroso. Y de ahí empezaron a descubrir que la uva, el jugo de la uva, pues daba ese sabor rico y que además, pues no hacía daño. Y fue así como nació el jugo de la uva, pero también como al exprimir estas uvas y conservarlas ya exprimidas, pues esta fermentación dio también otro sabor que dio el origen al vino, pero también ese es otro tema de conversación que los voy a dejar emocionados para que cuando nos toque hablar de los vinos, pues ya sepamos un poquito del origen. Bueno, entonces en Europa ya traían esta cultura de la uva, del vino, de acompañar platillos varios con vamos a llamarle el jugo fermentado porque todavía no se le conocía como vino. Entonces, el jugo fermentado pues ya lo combinaban con algunos platillos. Al llegar aquí a México, no teníamos viñedos y también fue algo que se trajo de Europa. Igual, en Puebla sí trataron de sembrar uvas, sin embargo, ahí sí hay un tipo de uva que se dio, pero no fue como que la más representativa. Pero bueno, de todas maneras lo lograron. Y de ahí pues también vieron que hacia Querétaro sí se daba esta siembra. Y bueno, pues también en otros estados. Pero como les comento, vamos a hablar posteriormente de los vinos, cómo llegaron de Europa a México. Bueno, específicamente empezamos a hablar de estos maridajes que les comento, en donde sí ponían mucha atención en la bebida y también cómo combinaban con los platillos. Aquí en México lo que teníamos mucho antes del tequila, pues era el pulque. Si recuerdan, esta es una bebida fermentada que viene del
del maguey. Entonces, cuando los frailes prueban el pulque, pues tampoco es un sabor tan agradable que ellos le encuentren. Y de ahí empezó, ya estamos hablando del vino, pero también les voy a hablar de la bebida que teníamos aquí, para saber cómo acompañar su chile en nogada. No crean que me estoy desviando del tema. El pulque, cuando lo prueban aquí en nuestro país, pues dicen, ay, ¿esto qué es? ¿No? Sabe como a levadura. O sea, ellos ya conocían la levadura por el pan que hacían. Entonces dicen, no, esto sabe como a pura levadura, hay que ponerle algo. Y así nació el curado del pulque también. Lo empezaron a mezclar con frutas y también empezaron a encontrar ese balance en sabor de que ya no era tan ácido, sino ya mezclado con la fruta, ya se encontraba ese balance. Sin embargo, el pulque pues definitivamente no iba con el chile en nogada. Entonces nunca ofrecieron esa bebida con ese platillo, sino se enfocaron al vino. El vino, ese sabor que también una uva bien tratada, y que ya también es un tema de conversación que vamos a hablar de los diferentes tipos de uva que existe para un vino. Ellos encontraron ese balance del tipo de la uva para ofrecer ese platillo. Y así fue como empezaron a ofrecer el chile en nogada con un buen vino. El vino de aquellos ayeres, pues ahí sí desconozco el nombre. Sin embargo, hicieron este trabajo tan particular para saber qué encontrar en este paladar al combinarlo con una bebida que no fuera el pulque, porque el pulque sí descomponía todo el sabor que ellos habían encontrado en balance. Entonces, desde entonces estamos hablando de unos maridajes entre la bebida y la comida. Ahora, pues también ya lo empezamos a rescatar con estas, de pronto, investigaciones o retomar estas investigaciones que ya existían en cómo lo hacían en aquellos ayeres. Y ahora, pues, con estas tecnologías que tenemos y con tanto avance, tanto gastronómico como tecnológico en muchos sentidos, pues ya empezamos a indagar más en este tema. Bueno, regresemos otra vez a aquellos ayeres. Entonces ofrecen el vino que encuentran que es la bebida que marida perfecto con el chile, y así es como ofrecen este primer platillo en combinación con este maridaje de vino con el chile en nogada. Vamos ahora a movernos a la época actual, en estos momentos de la historia, en qué pueden tener en su mesa después de seleccionar si es el chile capeado, si no va capeado, porque también mucho varía el sabor del huevo en este platillo, y de ahí sí varía bastante en qué bebida ustedes pueden seleccionar. En estos momentos de nuestra vida ya hay tanto análisis, como les comento, de fusión gastronómica, que incluso el chile en nogada lo pueden maridar con un té, que también es otro tema de conversación que los voy a dejar pendientes para futuras sesiones. El té, ¿qué sabores nos da? Simplemente haciéndolos infusionar con el agua a correcta temperatura. La hoja del té, ¿qué sabores nos puede dar? Ya sea un té rojo, un té negro, un té verde. Estos sabores particulares que la hoja nos da, ¿cómo lo podemos maridar con un chile en nogada? El té, recordemos que también para saborearlo es como un vino, también tiene sus sabores en paladar. La pura hoja, sin azúcar, nos da sabores particulares. Y esta hoja, a las personas ahora que no pueden tomar, lo pueden maridar con un delicioso chile y un té negro, que ya que hablemos de ello, les diré qué tipo de té negro pueden maridar con sus chiles en nogada. Y también, bueno, pues si se atreven a experimentar ahora tantas variedades de vinos que tenemos, lo pueden maridar desde un vino. Aquí ya rompemos muchas reglas y muchos paradigmas de que si es carne roja va con un vino tinto, que si es carne blanca va con un vino blanco.
el chile en nogada, en verdad, atrévanse a probarlo con el vino rosado, un vino rosado espumoso, con un vino blanco espumoso, con un vino blanco, solo, con un tempranillo, por ejemplo. Atrévanse a degustarlo y descubran estos sabores en paladar, el sazón que ustedes ya le ponen al chile en nogada que van a seleccionar con este tipo de bebida que les estoy comentando, y van a encontrar este balance de sabores exquisitos en paladar, y verán que al hacer estos maridajes, pues van a empezar de pronto a encontrar contrastes o de pronto a encontrar potencialización de sabores, que también es otro tema que les voy a guardar próximamente, de hablar de hacer maridajes, cuáles son qué sorpresas nos encontramos al hacer un maridaje, por ejemplo, de contraste. Les voy a hablar tantito de ello. Cuando hablamos de un maridaje de contraste, hablamos de cuando haces esta mezcla entre la bebida y la comida, vas a sentir por un lado la canela, por ejemplo, por otro lado la pimienta, pero también por otro lado el ajo, pero también la fruta. Es una explosión es una mezcla de sabores impresionante, que del lado izquierdo sientes lo dulce, del lado derecho lo salado, pero en medio también sientes lo ácido. Es realmente una experiencia sensorial espectacularmente deliciosa. Y si hablamos de maridajes por potencialización de sabores, vas a encontrar ese sabor fuerte de la potencialización de la uva. Por ejemplo, te va a dar más sabores a frutos rojos, o también te va a subir el sabor si la uva está en un viñedo que está muy cercano al mar, te va a subir esa mineralización de la uva. Entonces, son muchas cosas que se encuentran al hacer esta fusión de ingredientes y al hacer esta mezcla que puedes tener simplemente atreviéndote a hacer este tipo de maridajes entre las bebidas y los ingredientes. Bueno, regresamos al chile en nogada. ¿Cómo lo podemos maridar en este momento? Ya les comenté, atrévanse a experimentar en estos vinos varios. También, dependiendo de la región que a ustedes les guste, pueden seleccionar un vino mexicano. Los vinos mexicanos de verdad han tenido mucho éxito, que también, como les comento, es otro tema de conversación. Vinos mexicanos de la región de Ensenada, de Querétaro, de Coahuila, Zacatecas, Aguascalientes. Tenemos ya una variedad de vinos mexicanos muy buenos, ganadores de medallas. Entonces, atrévanse a probar los vinos mexicanos. También tenemos los vinos españoles, los franceses, los chilenos, los argentinos. El que a ustedes les guste, prueben diferente tipo de uva, a ver qué va a pasar con un vino blanco. Un vino blanco potencializa este sabor dulce del platillo. El vino rosado va a ser un equilibrio entre el sabor de la carne y el sabor de la fruta. Y el vino rojo te va a potencializar esos sabores especiados. Entonces, ustedes seleccionen para esta cena qué es lo que quieren potencializar en su paladar. Y de ahí empiecen a seleccionar el tipo de vino para ofrecerlo en su mesa. El té también, como les comento, hay diferentes tipos de té, negro incluso, de diferentes regiones del mundo. Entonces también encuentren a los amantes del té, ¿qué té es el que ustedes pudiesen? ¿Qué té negro? Porque ahí sí les recomiendo que sea un té negro. ¿Qué tipo de té negro? Pues también ustedes quieren jugar un poquito con la potencialización de sabores, dependiendo la región. Si estamos hablando de una región de Asia, pues recuerden que Asia tiene muchas especias. Entonces, el té negro de la región de la India. De la región de la India, pues les va a dar unos toques especiados. Si estamos hablando de China, por ejemplo, pues les va a dar un sabor, si bien especiado, pero mucho más suave que el de la India. Entonces, también dependiendo del tipo de hoja,
les va a dar el tipo de explosión o de maridaje en su platillo. Y de ahí pues ustedes van seleccionando también el tipo de té que quieren para el platillo. También podemos hablar de una cerveza. Una cerveza, no, bueno, sí te puede dar un toque espectacular en el chile en nogada, pero realmente dense la oportunidad de estas dos bebidas que les comento para jugar muchísimo más con estos sabores. Y también, pues un postrecito que lo puedan maridar con un delicioso café, que también tenemos mucho café en nuestro país. También otro tema de conversación de toda la línea de cafés que tenemos alrededor del mundo, pero específicamente en México. También tenemos muy buenos granos de café. Si bien en las regiones más conocidas, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, son los más representativos, pero pues también tenemos café de altura. En fin, otro tema de conversación, hablar del mundo del café. El postre, sí, muy relacionado con estas frutas que tenemos de temporada, y podemos estar hablando de, pues no sé, un membrillo, un ate con quesito, también para terminar el deleite con el chile en nogada, con un buen café. El café también les recomiendo que lo tomen cuando lo van a maridar con un platillo, tómenlo sin azúcar, porque de por sí el postre ya viene azucarado. Y si le ponemos más azúcar al café, pues lo único que les va a dar en paladar es azúcar. Y ya vamos a salir como azucarados, muy dulzosos. Digo, si de por sí lo somos, bueno, así lo vamos a hacer más. Atrévanse a tomar el café sin azúcar para encontrar también estas notas en paladar, de ver qué tipo de grano estamos degustando, si es arábica, robusta, este tipo de acidez. De pronto nuestro café tiene notas muy achocolatadas, y imagínense este chocolate amargo, que también después vamos a hablar de la semilla del cacao, que es otra historia también, tema de conversación del chocolate. En México tenemos muy buen cacao. Y bueno, estas notas que encontramos en nuestro café nos va a dar estas notas achocolatadas, un poco tostadas. Imagínense cuando lo maridan con un postre dulce, bueno, les va a saber empaladar realmente un toque balanceado de un sabor exquisito en su boca, porque justamente ya encuentran este equilibrio de sabores entre el dulzor del postre y el sabor del grano del café, pues les va a dar este equilibrio delicioso. Es como les comentaba, imagínense un chocolate cubierto, bueno, una manzana cubierta de chocolate, pues ahí no le están poniendo azúcar a nada. Ya tienen la manzana, que es dulzosa, y el chocolate amargo, y cuando lo muerden, pues qué delicioso sabe. O la fresa cubierta de chocolate amargo es deliciosa, porque ya tenemos una acidez de la fresa y también un toquecito dulce con el toquecito amargo del cacao, pero fusionan, bueno, en fusión, pues ya es una experiencia deliciosa en paladar. Y de aquí, bueno, pues uno de las invitaciones que les hago, también yo ofrezco cenas, catas, maridaje, y justamente este 21 de septiembre voy a tener una cata maridaje en el Club Naval de Marina Norte. Si pueden visitar mi página de Facebook, que es deligourmetsolutions.com, o en Facebook Deligourmet Solutions. Ahí van a encontrar toda la información. Dense la oportunidad de experimentar esta experiencia en sabores, recorrido gastronómico que hacemos en estas sesiones. En mis sesiones que ofrezco, hablo primero de la historia de la época, así como les platiqué cómo nació el chile en nogada. Así son las cenas maridaje que ofrezco. Primero vamos a hablar de la historia de esa época en la vida en que nació los platillos que vamos a degustar en el momento. Ahora nuestro platillo estelar pues es el chile en nogada, y lo vamos a
a terminar de deleitar con un postre que va a ser un helado de mazapán. Y ahí lo vamos a maridar con el helado, con el café que les comento, y el chile sí lo vamos a degustar con un té junto con un vino. Y ya no les cuento más para que se animen a explorar mi página y ahí encontrar toda la información. Qué rápido se nos fue el tiempo. Muchísimas gracias. Hay temas de conversación infinitos en esta gastronomía. Ya les dejé temas abiertos. Cada 8 días vamos a tener diferentes temas de conversación. Este mes va a ser muy, muy enfocado con nuestros platillos estelares, que son los representativos del mes patrio. Hoy empecé con el chile en nogada porque es uno de los principales, y la próxima semana, para que nos acompañen, será un tema sorpresa relacionado con nuestro mes patrio y de todos estos platillos que vamos a encontrar especialmente el 15 de septiembre en nuestras mesas. Les agradezco muchísimo su compañía. Muchas gracias por este inicio del programa tan maravilloso. Y nos estamos viendo la próxima semana. Muchísimas gracias. Chao. Los dejo con el sazón del día, esperándolos el siguiente miércoles en este mismo horario, en nuestro próximo programa de Gourmet Solutions y los deleites que existen en el mundo de la gastronomía. Aquí, en Promo Estéreo Radio, donde la estrella eres tú. ¡Hasta pronto!